El mensaje de hoy lo encontramos en Segunda de Reyes, capítulo 2, del 9 al 11, momento en el que Eliseo podía pedir prácticamente cualquier cosa. De alguna forma era ese momento como cuando una persona se encuentra con un genio, como ocurre con Aladín, y le dice, tienes 3 deseos, puedes pedir lo que quieras. Y Eliseo tenía la capacidad para poder pedir cualquier cosa. ¿Qué es lo que quieres que yo te dé? ¿Qué es lo que quieres que Dios haga por ti? Y lo único que pidió Eliseo era esa doble porción del Espíritu Santo. ¿Por qué Eliseo solamente pide esto? ¿Por qué solamente era una doble porción del Espíritu? Porque era lo único que necesitaba Eliseo para poder cumplir con el plan que Dios tenía para su vida. Solamente esa doble porción del Espíritu, solamente necesito ser aquella persona que pueda experimentar y pueda disfrutar del Evangelio. Así de fácil y así de sencillo. Cuando nosotros pensamos en el campo y pensamos en el mundo, nos tenemos que dar cuenta de que existen esa oscuridad y esa realidad espiritual detrás de las circunstancias. Es como nosotros estamos utilizando esa metáfora de las torres. Es una torre, es ese edificio grande, inexpugnable, fuerte, donde no puedes conquistar, no puedes pasar por encima. Es algo que crea una autoridad en el lugar en el que está. Esa torre que nosotros, por ejemplo, podemos ver, la más cercana yo creo que tenemos es la de nuestro antiguo hogar de Torrejón de Velasco. Id a Torrejón de Velasco y veis ese pequeño castillo que está ahí levantado. ¿Cómo tú vas a conquistar ese castillo? ¿Cómo tú vas a poder tirar las murallas o las torres de ese castillo? No puedes hacerlo, es imposible. Llevan años reconstruyéndolo, lo que está costando, imagínate como para poder destruirlo. Ese castillo, que está ahí en Torrejón de Velasco, era un lugar representativo en el sur de Madrid. Cuando los reyes tenían que viajar, se quedaban ahí a pasar la noche. Cuando había algún tipo de problema, ¿dónde iba la gente a refugiarse? Iban al castillo. De hecho, se han encontrado que desde la iglesia hasta el castillo hay túneles que comunicaban. Porque cuando venían a atacar o venía algún problema, ¿qué es lo que hacían desde la iglesia? Iban por el túnel y se metían dentro del castillo, que era el lugar fuerte y el lugar de seguridad. Esta es nuestra respuesta, que tenemos nosotros que levantar esas torres espirituales en el mundo para hacer la evangelización que Dios tiene para nosotros. ¿Cuál es el problema? Que nosotros no somos los únicos que levantamos torres. ¿Cuál es la primera torre que Satanás levanta en el mundo? Génesis capítulo 3. Podéis venir y podéis llegar a ser como Dios. Es lo que le dijo Satanás al ser humano. Tú no hace falta que estés con Dios. Te está mintiendo, te está engañando. Toma de ese árbol, peca contra él, sepárate porque entonces llegarás a ser como él. Son las palabras de Satanás al ser humano. ¿Cuál es el resultado? El resultado es el pecado, es la separación y es el infierno. Ese es el resultado de lo que hizo Satanás en la vida de las personas. Fue la primera gran torre que levantó en la humanidad. La del pecado, la separación del hombre con Dios. Llegamos a Génesis 6. ¿Cuál es la siguiente torre? Génesis 6, que te está hablando de aquellos hombres grandes, poderosos, capaces, pero que en su corazón solamente estaba hacer el mal. Podéis leerlo en Génesis capítulo 6, versículos 4 y 5 y en todo el contexto del capítulo y en adelante. ¿Cuál es la torre? Sé poderoso, sé grande, sé fuerte, sé capaz, engrandece tu nombre. Pero sin embargo en tu corazón solamente está hacer el mal. Separados de Dios, por muy poderosos y capaces que sean, no encuentran la respuesta. ¿Qué es lo que hizo Jesucristo? Darnos la respuesta ante estos problemas. Sin embargo, hoy en día nos encontramos personas fuertes de gran nombre, pero que no hacen otra cosa que el mal. Génesis capítulo 11. Vamos a construir una torre que llegue hasta Dios y dice, vamos a hacernos un nombre nosotros. Con nuestro esfuerzo, el ser humano quiere alcanzar el lugar que le pertenece a Dios. Vamos a hacer una torre que llegue hasta el cielo para que todo el mundo vea que no necesitamos a ningún Dios, que nosotros somos nuestro propio Dios. Y ahí está el problema de la torre de Babel. Son las torres que levanta Satanás en el campo y en el mundo para que no podamos disfrutar del Evangelio.
Hechos capítulo 13, versículos del 5 al 12. Pablo llega a Chipre, quiere darle el evangelio al procónsul, que era un funcionario importante y relevante. Sin embargo, había alguien, el consejero del procónsul, que a través de la magia y de poderes espirituales impide que el evangelio pueda llegar a este procónsul. Llega Pablo, le mira la cara y le ora en el nombre de Jesucristo. Esa persona queda desautorizada y el procónsul escucha el evangelio y cambia su corazón. ¿Cuál es la realidad? Los problemas espirituales que trabajan en las personas para que no puedan conocer y comprender el evangelio. Son las torres de Satanás. Hechos capítulo 16, versículos 16 al 18. Es esa chica que tenía ese espíritu de adivinación, esa chica que vivía dándole servicio a sus dueños a través de este poder espiritual, a través de esta atadura de Satanás. ¿Cuál es la respuesta? En el nombre de Jesucristo ora Pablo y esa torre se cae en ese momento. Pero es la realidad. ¿Por qué esta mujer daba tanto dinero a sus dueños? Porque la gente necesitaba esa adivinación y ese poder que tenía esa chica. Porque hay inseguridad, porque hay miedo, porque la gente no puede dormir, porque hay ese problema espiritual en el ser humano, como estamos viendo desde Génesis. Pero toda esa obra de Satanás se cae en el momento en el que se predica el nombre de Jesucristo. Capítulo 19, del 8 al 20. A aquel que tenía ese problema espiritual que nadie podía darle respuesta. Lo intentaban de una forma, de otra. Nadie podía sujetar a ese hombre hasta que llega Pablo y testifica en el nombre de Jesucristo. Y esa persona queda liberada. ¿De qué? Del problema espiritual que desde Génesis 3 existe en el ser humano. Estas son las torres de Satanás. Esta es la realidad del mundo. Por eso en Génesis capítulo 3, después de hablarte del problema, te da la respuesta. ¿Cuál es? El pecado en el que estáis y la separación en la que estáis viviendo se va a resolver en el momento en el que esa mujer dé luz a esa simiente y esa simiente pise la cabeza de la serpiente, que es la obra de Jesucristo. Es la respuesta en Génesis capítulo 6 de que a pesar de las torres que se levantan en el mundo en contra del Evangelio, está ese arca en el cual, si tú estás dentro, tienes toda la respuesta, tienes vida. Esta es nuestra respuesta. ¿Por qué tenemos nosotros que levantar las torres del Evangelio? Porque en el mundo Satanás levanta sus propias torres para conquistar. Las torres de la desigualdad, las torres de las enfermedades, las torres de la guerra. ¿Quién ha creado todo esto? La obra del enemigo en este mundo. Por eso tenemos que entender por qué Eliseo, cuando tiene la capacidad para pedir lo que quiera, solamente pide esa doble porción del Espíritu Santo. Solamente necesito que esa torre se construya en mi vida porque a través de esa torre yo puedo derribar todas. Es lo que él vio a través de Elías, su maestro. Si el Espíritu de Dios está en Elías, entonces Elías puede hacer no solamente grandes maravillas, Elías puede hacer la evangelización del mundo. Yo también quiero ser partícipe de esta evangelización. Yo también quiero ser como Elías, utilizado por Dios para llevar este pacto hasta el último de la tierra. Por eso le dijo, solamente quiero una doble porción. No quiero cantar bien, no quiero ser guapo, no quiero dinero, no quiero una buena posición, no quiero una salud de hierro. Con el Espíritu de Dios es suficiente. Es la misma esencia que en el aposento alto estaban experimentando los primeros creyentes. ¿Cuál fue el mensaje de Jesucristo en el Monte del Olivar? El reino de Dios. ¿Por qué el reino de Dios? Porque es suficiente. No era un mensaje de legalismo, de religiosidad, no era un mensaje condenatorio, era un mensaje de el reino de Dios está con vosotros, tenéis toda respuesta. Es la torre que tenemos que levantar. ¿Cuál es la torre que tenemos que levantar? En segundo lugar, Hechos capítulo 1, versículo 1. Es la obra y las palabras de Jesucristo. Cuando Lucas escribe el libro de Hechos, que dice, oh Teófilo, te escribo lo que Jesucristo enseñó e hizo, porque es la base de nuestra vida.
Y luego te voy a explicar, 40 días estuvo hablando sobre el reino de los cielos. La segunda torre, la tercera, ¿cuál es? Pero recibiréis poder cuando venga a vosotros el Espíritu Santo. Y entonces, levantando esa torre, vais a poder ir hasta el último de la tierra. Esta es la respuesta que Dios nos da a nosotros. Volviendo al texto bíblico, ¿por qué Eliseo quería esa doble porción? Porque era la única forma para poder dar respuesta en aquel mundo. Nada de cosas humanas, nada de cosas materiales ni superficiales. Es que el Espíritu de Dios esté con nosotros. ¿Y qué es lo que hacía Eliseo y hacía Elías? Hablando un poquito de los dos. Buscaban los problemas, iban a los lugares donde había crisis y ahí daban respuesta. No se escondían, iban a dar respuesta en el momento y en el lugar de la crisis. Porque era el lugar donde estaba la bendición. El pastor Río decía, 3 bendiciones que tenemos que disfrutar. ¿Cuál? Que en medio de los problemas, desastres y crisis, tenemos que ver la respuesta a la oportunidad y la restauración de nuestra vida. Y ahí es donde iban Elías y Eliseo dando respuesta. Podéis leer Primera y Segunda de Reyes, todo lo que Elías y Eliseo hicieron. Vais a ver cómo Dios les utilizó para poder transmitir el pacto y enderezar el camino del pueblo de Dios para que se encontrasen nuevamente con Dios. Vamos a ver, y podéis ver si leéis a Acab, rey de Israel, que debería estar viviendo una vida de fe y una vida de pacto, sin embargo hizo todo lo contrario. Se deja influenciar y a través de la idolatría cae en problemas, cae en guerras y cae en desastres constantemente. Con su gran enemigo, Elías. Y esta tiene que ser nuestra respuesta. Así que ya, yendo al grano, 3 puntos, 3 decisiones, que es el mensaje que teníamos hoy. La decisión que cambia el futuro. La decisión que cambia mi vida. ¿Cuál es la decisión? En primer lugar, vamos a ver la decisión de Elías. ¿Por qué Elías decide esto tan extraño? Yo quiero esa doble porción del Espíritu Santo. Porque era importante poder transmitir el pacto correcto a todas las naciones. Cuando vemos en Primera de Reyes, capítulo 18, podemos leer los versículos del 1 al 5, Elías llama a Abdías, que era un funcionario del rey, alguien importante, hablaremos después de él, y en vez de huir del problema se enfrenta a Acab y le dice, tienes que llamarle para que venga, que quiero hablar con él. Acab estaba persiguiendo a Elías. Leed el capítulo 18 de Primera de Reyes. Se enfrenta al problema, se enfrenta a la circunstancia, da la respuesta a Acab. Elías se enfrenta a las circunstancias y se enfrenta para poder ver el cumplimiento de Dios en aquel lugar. Había una gran sequía, había grandes problemas en aquel lugar, pero él iba a transmitir la respuesta. Capítulo 18, versículos de 18:16 al 19:8, son esos 2 capítulos. ¿Qué es lo que sucede con Elías? Elías y el acontecimiento del Monte del Carmelo. ¿Os acordáis? Todos los profetas de Baal ponen a hacer sus rituales de formas extrañas, ponen a hacer sus oraciones, se cortan para derramar sangre, para que les escuche su Dios Baal, y no ocurre nada. Sin embargo, Elías, el único profeta de Israel que estaba en aquel momento, hasta hace que caiga agua por esa pila que había levantado con ese toro que había troceado, y en ese momento el fuego de Dios lo consume todo. ¿Qué es lo que hace Elías? Acaba con todos los profetas de Baal. ¿Cuál es la respuesta? Que cuando se levanta la torre del Evangelio y la torre del pacto, no importa lo que pueda hacer la oscuridad en tu vida y en el mundo. Solamente tienes que vivir esa vida que disfrute del pacto y que disfrute del Evangelio. Vamos a enfrentarnos a circunstancias complicadas y difíciles. Elías lo hizo, él solo contra cientos de profetas de Baal. No sé si eran 400. ¿Qué es lo que hizo? Obtener la única respuesta. Porque el único y verdadero Dios es aquel que estaba con Elías. Y no le dejó solo, sino que en medio de la crisis le llevó y le dio la respuesta.
es la decisión que toma Elías que da respuesta a todo el mundo. Capítulo 19, versículos del 1 al 21. Después de esto, Jezabel quiere acabar con Elías y Elías llega en un momento de depresión. Me quieren matar, soy el único que he quedado. Les he demostrado que Dios es el único absoluto y sin embargo siguen queriendo matarme. Y tiene que ir en esa depresión hasta el monte Horeb, donde Dios le da la dirección. Tienes que levantar a este rey y al otro, pero lo más importante, dos cosas. Tienes a 7.000 remanentes que están esperándote. Dice, la palabra dice, yo he hecho que queden, la palabra remanentes, los que quedan y permanecen, yo he hecho que queden 7.000 que no han doblado sus rodillas, que están esperando a ser levantados. Y en segundo lugar, yo te he puesto un discípulo para que le levantes y haga la continuación de tu ministerio. ¿Qué es Eliseo? ¿Cuál es la decisión de Elías? Sale de la depresión, sale del miedo y del temor, que al fin y al cabo era una persona humana con sus cualidades y con sus defectos, y va al lugar de la respuesta. Va al lugar que Dios le había llamado para obtener lo que estaba ya preparado de antemano. No es que yo haré algo, es que ya Dios tenía preparados a los 7.000 y tenía preparado a Eliseo desde antes de que hubiesen nacido. Era la respuesta de Elías. No te preocupes, yo sé que tienes miedo y tienes temor. Otra vez, tienes que ir a encontrar respuesta. Porque la obra no puede parar. La evangelización no se puede quedar aquí. Hay que ir hasta el último de la tierra. Y ahí es donde va Elías a encontrar la respuesta. Son las decisiones que toma Elías que cambian el futuro del pueblo de Dios y el futuro del mundo. Ahora, en segundo lugar, ¿cuál es la decisión de Eliseo? Primera de Reyes, capítulo 19, del 19 al 21. Llega Elías, se encuentra con Eliseo, que como buen campesino estaba con esas 12 yuntas o con esos 12 bueyes, y él estaba con la última y llega Elías y le lanza el manto. ¿Qué quiere decir eso? Eso en aquel tiempo quería decir, ven, sígueme, que tú vas a ser mi sucesor. El mensaje lo capta perfectamente Eliseo. Dice, espérame un tiempo, déjame que voy a despedirme de mi familia, vamos a hacer un sacrificio, voy a dar de comer con mis animales, con parte de mi herencia, se la voy a dar de comer a todo el pueblo, vaya a despedirme. ¿Por qué? Porque a partir de ahora mi vida va a ser para seguirte a ti, para seguir el plan de Dios. Déjame que me despida, porque a partir de ahora yo ya no seré hijo, ya yo no seré hermano, ya yo no seré vecino, ahora yo seré un enviado por Dios para la evangelización del mundo. ¿Cuál es la decisión de Eliseo? Seguir a una persona que estaba perseguida de muerte, que estaba bajo amenaza de muerte. Alguien que en cualquier momento le pillan y le matan. Es decir, lo que Eliseo hizo fue dejar a su familia, una familia pudiente, para perseguir a un loco al que estaban persiguiendo para matarle. Y no cualquiera, era el propio rey de Israel, quería acabar con la vida de Elías. ¿Qué es lo que dice Eliseo? No me importa, porque yo tomo la decisión no de seguir a Elías, sino de seguir la voz y el propósito de Dios. La decisión de Eliseo cambia Israel por completo. Segunda de Reyes 6, del 8, Segunda de Reyes 2, del 9 al 11, el texto de hoy. ¿Cuál es la decisión de Eliseo? Quiero doble porción del Espíritu Santo. Punto. No me quedo en Gilgal, no me quedo en Betel, no me quedo en Jericó, que es lo que Elías le decía, quédate aquí, ya me voy yo. No te dejo hasta que yo tenga la respuesta. Y se aferró a su maestro Elías hasta que no recibió esa doble porción. No me interesa quedarme en cualquier sitio, no me quiero quedar ni en Gilgal, ni en Jericó, ni en Betel. Yo quiero estar en el lugar de la respuesta, en el lugar de la bendición. No quiero estar en la comodidad, quiero estar en el lugar donde yo puedo recibir la respuesta. ¿Cuál es la decisión de Eliseo? Recibir la bendición que Dios tenía para él. Por eso, en el capítulo 6 de Segunda de Reyes, vemos lo que sucede en Dotán. Lo predicamos hace unas semanas. ¿Qué sucede?
todo el ejército de Acab rodeando en la ciudad donde estaba Eliseo con su pequeño y con su joven aprendiz, por no decir sirviente. Y lo que ve Eliseo es lo que luego le transmite a su joven aprendiz. ¿Qué es? Abre los ojos espirituales y mira la realidad. Ora al Señor, dice, que lo pueda ver para que se dé cuenta de cuál es la realidad que me rodea. ¿Cuáles? Ejércitos de ángeles y de carros de fuego. ¿Cuál es la respuesta? No es únicamente el ver, sino es darte cuenta de que ya vas a tener la victoria sin pelear. ¿Qué es la respuesta de Dotán? Es que los ejércitos de ángeles de a mi alrededor no solamente me defienden, sino que me dan la victoria sin que yo tenga que pelear, sin que un solo músculo se mueva de mi cuerpo. Y es lo que Dios hizo en aquel tiempo. Leed este capítulo 6 de Segunda de Reyes. Dios le da la victoria a Eliseo sin pelear. Recordad esta ciudad y esta respuesta de Dotán. ¿Por qué pudo obtener esta bendición? Porque Eliseo tomó las decisiones correctas. No las fáciles, tomó las decisiones correctas. En tercer lugar, la decisión de los líderes de la iglesia. La decisión de aquellos que tenemos el corazón para servir a Dios, para hacer la evangelización del mundo. Primera de Reyes 17, del 8 al 24, es la mujer de Sarepta, aquella mujer sencilla que le dio lo poquito que tenía a Elías. Es que aunque yo tenga poco, aunque yo sea como esa mujer viuda, cuando yo doy mi corazón para Dios y para el Evangelio, Dios obra de forma grande. Y Dios se preocupa de mi vida. Por eso, Primera de Reyes, capítulo 17, del 8 al 24, vemos a esta mujer que, aun perdiendo un hijo, Dios se lo da de vuelta. ¿Por qué hizo esto? Nada imposible para Dios. Y aquellos que dan su vida por el Evangelio obtienen la respuesta y obtienen la recompensa. Capítulo 4 de Segunda de Reyes. Segunda de Reyes 4, 8 al 37. La mujer sunamita. ¿Qué hizo la mujer sunamita? Vio a Eliseo, le dio de comer. La segunda vez que pasa Eliseo, quédate en mi casa. Le dice a su esposo, no puede ser que el profeta de Dios tenga que estar por ahí vagando sin un lugar donde pueda descansar cómodamente. ¿Qué le dijo la mujer sunamita? Segunda de Reyes capítulo 4. ¿Cuál fue la respuesta? Vamos a hacer una pequeña habitación para que Eliseo pueda venir aquí, pueda descansar, pueda hacer esto una casa de misión. Es el corazón de aquellos que dan lo que tienen por el Evangelio y la evangelización del mundo. ¿Qué le pasó a esta mujer? Otra vez, un hijo que muere, un hijo que Dios le devuelve a la vida. Dios se ocupa y se preocupa de aquellos que dan su vida por el Evangelio. No es que todo vaya a ser perfecto, es que todo está dentro del plan de Dios. Es que todo lo que sucede es una respuesta para nuestra vida. ¿Cuál es la decisión de los líderes de la iglesia? Es la decisión de Abdías, un funcionario del rey que dice la palabra, y lo podemos ver en el capítulo 18 de Primera de Reyes, versículo 7, versículos 12 y 13. Leed ese capítulo y vais a ver. ¿Qué es lo que dice Abdías? Yo he sido celoso, yo he sido temeroso de Jehová desde que era joven. Es decir, yo me he criado como un remanente, yo me he criado como cuando en mi pueblo y en mi país había idolatría, yo he permanecido dentro del pacto. Y lo he guardado en mi corazón hasta el punto en el que cuando había persecución contra los profetas de Israel, yo escondía a 100 profetas en 2 cuevas, 50 y 50, y yo les proveía de agua y comida. ¿Cómo traducimos esto? Si el rey estaba dispuesto a matar a todos los profetas y yo los escondo, ¿qué va a pasar con mi vida? Que me van a matar igual. Porque además no era un cualquiera, era un funcionario del rey, trabajaba mano a mano con él. Leed el capítulo 18, los versículos de antes.
Es que el rey fue por un sitio y a Abdías le manda por otro para encontrar un lugar donde puedan pastar las bestias. Es decir, era mano a mano con el rey, era su mano derecha. Sin embargo, se juega la vida por salvar a los profetas de Israel. Son aquellos que Dios levanta, que dan su vida por el Evangelio y por la evangelización. Y Abdías le decía con este corazón, Elías, cuando se encuentra con él, versículo 7, ¿qué es lo que hizo? Tú eres mi señor Elías, se postra ante el suelo, porque reconoce quién es Elías, reconoce quién envía a Elías y reconoce la obra que Dios hace a través de Elías. Abdías, líder y alguien que dio su vida por el Evangelio porque comprendía el pacto. Cuando nosotros vamos al capítulo 16 de Romanos, ¿qué vemos? Vemos a los Abdías, vemos a la mujer de Sarepta, vemos a la mujer sunamita, vemos a aquellos que entregaban su vida por el Evangelio. Algunos eran gente que simplemente apoyaba, otros hospedaban, otros protegían, otros colaboraban, unos ponían su casa como casa de misión y otros ponían su hogar para hacer una iglesia regional, y los había empresarios que daban su vida y daban su economía por el Evangelio. No importa quién seas, lo que importa es que esté tu nombre escrito en el capítulo 16 de Romanos. Que tú seas como esos colaboradores, hospedadores y protectores de los misioneros, evangelistas y pastores. Que vosotros seáis aquellos que se levantan para poder colaborar y para poder hacer en unidad la evangelización del mundo. ¡Ay, pero es que es difícil! Claro que era difícil, como las decisiones de aquellos que hemos leído. Es que es complicado, es que es exigente. ¿No está Dios Todopoderoso respaldando esta obra? Entonces, ¿cuál es el temor? ¿Cuál es el temor que hay en mi vida que no me permite ser como uno de estos que están haciendo la obra en Romanos 16? Volviendo un poquito al mensaje y al comienzo, las torres de la oscuridad están levantadas en el campo. Poned las noticias, como siempre decimos, vais a ver la oscuridad del mundo. ¿Vais a poder acabar vosotros con el hambre? ¿Vais a acabar con la desigualdad, con la violencia? ¿Vais a acabar con esa desigualdad en la que los pocos controlan a los muchos? ¿Vais a poder derruir esas torres de la política donde al final todo es usura, todo es robo y donde no le importáis a nadie realmente? No vamos a poder hacer eso. ¿Vais a poder dar respuesta a las enfermedades incurables? ¿Vais a dar respuesta a los problemas espirituales? ¿Vais a poder dar respuesta a los problemas que hay en el mundo, mentales y emocionales? ¿A las epidemias que ahora mismo hay por los problemas mentales y emocionales? Eso está tan fuerte en el mundo, no vamos a poder dar respuesta si no levantamos las torres del Evangelio. Por eso podemos resumirlo todo en esas tres. Hechos, capítulo 1, versículo 1. Lo que Jesucristo hizo y dijo. ¿Qué es lo que Jesucristo dijo por última vez en la cruz? En el monte del Calvario. Consumado es. La obra ya está hecha. Ya se acabó. Vivir encadenado y sufriendo. Ya está la libertad para el ser humano a través de Cristo. Por eso dijo, consumado es, ya está la obra hecha. Hechos capítulo 1, versículo 3. 40 días hablándoles sobre ¿qué? El reino de los cielos. Porque es mi respaldo y el respaldo de la iglesia. Yo soy un hijo de Dios, como dice Juan 1:12, a través de creer y aceptar el nombre de Cristo, yo soy un hijo de Dios. ¿Cuál es mi ciudadanía? ¿Qué es lo que dice Pablo? Mi ciudadanía es la del reino de los cielos. Por lo tanto, ¿cuál es tu identidad? ¿Cuál es tu autoridad? La que Jesucristo te ha dado. Por eso tenemos que levantar esa torre del reino de los cielos, que es mi respaldo. Y en tercer lugar, Hechos capítulo 1, versículo 8, es la torre del Espíritu Santo. ¿Cuál? La que te va a dar el poder para ser testigo hasta el último de la tierra.
Con estas 3 torres ya lo tienes todo. ¿Qué más necesitas? Es las 3 torres que, si levantamos en nuestra vida, vamos a poder encontrar toda respuesta, toda bendición, porque la obra ya está hecha. Pablo se levantó con este contenido y cambió el mundo. Pablo se levantó como misionero y cambió aquel tiempo y levantó a los remanentes para los tiempos posteriores. Pablo, con estos 3 contenidos, hizo la evangelización del mundo, él solito prácticamente. Ahora, ¿por qué nosotros no podemos hacerlo? ¿Por qué? ¿No tengo el mismo Cristo que Pablo? ¿No tengo el mismo respaldo que él? ¿No tengo el mismo espíritu que él? ¿Acaso hay 2 Cristos, hay 2 dioses y hay 2 Espíritus Santos? ¿O es el mismo? Es la bendición del Dios Trino en mi vida. Es esa respuesta. Por lo tanto, no tengo que temer nada en absoluto. Y con esto vamos a terminar. Salmo 61 dice: Oye, oh Dios, mi clamor. A mi oración atiende. Desde el cabo de la tierra clamaré a ti cuando mi corazón desmayare. Llévame a la roca que es más alta que yo, porque tú has sido mi refugio y torre fuerte delante del enemigo. ¿Cuál es tu torre fuerte? Si tu torre fuerte no es el Dios Trino, todo se caerá. Pero si levantamos esta torre de la que está hablando este salmo, si levantamos este contenido que encontramos en la palabra, no hay nada que Satanás pueda hacer en nuestra contra. Nos intentará engañar, nos intentará mentir, pero no habrá nada que nos pueda hacer caer, porque tú has sido mi refugio y torre fuerte delante del enemigo. Y versículo 4, yo habitaré en tu tabernáculo para siempre, estaré seguro bajo la cubierta de tus alas, porque tú, oh Dios, has oído mis votos, me has dado la heredad de los que temen tu nombre. Amén. Señor, gracias porque no hay nada que podamos encontrarnos en el mundo que pueda ser más grande y superior a ti y a tu poder. Esto quiere decir que contigo lo tenemos todo, que a través de la obra de Jesucristo tenemos esa autoridad espiritual, porque a través del respaldo, Señor, de ese trono celestial, tenemos todo, Señor, a nuestro alcance, esa identidad y esa autoridad. Y gracias porque a través de la llenura del Espíritu Santo tendremos el poder para ser esos testigos de aquí, desde Parla hasta lo último de la tierra. Que podamos levantar esta gran torre del Dios Trino, la cual va a hacer la evangelización del mundo, viendo, Señor, la obra y viendo el mundo de Satanás, viendo esa realidad espiritual, Señor, nos damos cuenta de que ya todo está conquistado. Como dice Romanos 16:20, y pronto pondrás a Satanás bajo nuestros pies. Oramos en el nombre que sobre todo nombre, que es Jesucristo. Amén.